Bueno, buenos días jóvenes, a los que no había podido, les recuerdo que deben de tener su cámara encendida, por favor. Muy bien. Antes de iniciar, me gustaría comentarles, la semana que pasó muy pocos estuvieron trabajando en su plataforma Alex. Sí, entonces sí les recuerdo que deben de trabajar ahí. Deben trabajar su meta de tiempo, su meta de temas y aparte su tarea y su prueba corta, ¿verdad? Entonces, por favor, para que esta semana espero cambien los resultados un poquito, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar. Les recuerdo nuevamente, deben de tener encendida su cámara, por favor. Deben de tener encendida su cámara. ¿Sí? Bueno, vamos a iniciar con la clase de esta semana, con los temas que seleccioné, ¿verdad? Entonces, el primer tema de ellos se llama marcar números enteros opuestos en una recta numérica. Primero debemos de recordar que es un número entero opuesto, ¿verdad? Entonces, un número opuesto a otro es cuando ambos tienen la misma distancia hacia el cero, solo que un número del lado derecho y el otro del lado izquierdo. Es decir, que por ejemplo, el opuesto de un número positivo siempre va a ser un negativo. Y el opuesto de un número negativo siempre va a ser un positivo. En este caso, nos piden marcar en una recta numérica -1. Y además de eso, el opuesto a -1. Entonces, lo primero que debemos de hacer es ubicar al -1. ¿De qué lado de la recta numérica está el -1? A ver, Josel. ¿Del lado izquierdo o derecho? Izquierdo. Izquierdo, muy bien. ¿Por qué? Porque es negativo, ¿verdad? Entonces, el -1 en este caso va a estar acá. -1. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a buscar el opuesto a -1. ¿Cuál sería el opuesto a -1, Juan José? El derecho. Ajá, pero ¿cuál número? A ver, alguien que me diga. El 1 positivo, profe. El 1 positivo, muy bien. +1. ¿Por qué? Porque ambos tienen la misma distancia hasta el 0. Una unidad, una unidad. ¿Sí? Quiere decir que estos dos números son opuestos. Porque ambos tienen la misma distancia hacia el 0. ¿Sí? Entonces, dijimos que el opuesto de un negativo siempre va a ser un positivo. Y el opuesto de un positivo siempre va a ser un negativo. ¿Verdad? Muy bien. Continuamos entonces con otro. Nos dice, en la recta numérica a continuación, marcar 4 y el opuesto de 4. ¿De qué lado de la recta numérica está 4? A ver, Fernanda.
4 dijo, ¿verdad? Ajá, De los lados los positivos. muy bien. Entonces lo ubicamos. Este es el 4. A ver, Carlos, ¿cuál sería el opuesto a 4 entonces? El 4 negativo. 4 negativo, ¿verdad? En este caso, acá. Así es sencillo. ¿Por qué son opuestos? Ambos tienen la misma distancia hacia el 0, solo que uno del lado derecho y el otro del lado izquierdo. Quiere decir que estos números son opuestos. Eso si lo quisiéramos identificar en una recta numérica. Si no nos piden utilizar una recta numérica, es mucho más fácil, porque nosotros sabemos que el opuesto de más 10, menos 10. El opuesto de menos 20, más 20. Es decir, el mismo número, solo que con diferentes signos. Ese es el opuesto. Así es sencillo. ¿Alguna duda con este tema? No, profe. Bien. Continuamos entonces. Entonces acá, hallar cada uno de los números a continuación, simplificar su respuesta tanto como sea posible. Entonces nos piden encontrar el opuesto de ciertos números. Como les decía, ahora ya no es necesario utilizar la recta numérica, ¿verdad? A ver, Emilio, ¿cuál es el opuesto de menos 3? 3. 3, muy bien. Y recuerden que los positivos podemos omitir su signo, ¿verdad? Entonces simplemente 3. ¿Cuál es el opuesto de 1, Jeremy? Menos 1. Menos 1. Muy bien, gracias. Y el opuesto de menos 4, Allison. Allison. Perdón, profe, ¿qué? ¿Cuál es el opuesto de menos 4? Menos 4. No sé, profe. Muy bien, a ver, Esther, ¿cuál es el opuesto de menos 4? 4. 4, ¿verdad? Es decir, el mismo número, solo que con signo diferente. Si es positivo, el opuesto es negativo, y si es negativo, el opuesto es positivo. Sí, es sencillo. ¿Alguna duda con este tema? No, profe. No, profe. Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo marcar números racionales en una recta numérica. Entonces ya vimos cómo marcar números enteros, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo marcar números racionales, ¿sí? Entonces, veamos. Recordemos que es un número racional. Los números racionales los podemos expresar como una fracción. Es decir, por A partido B. Como por ejemplo, 1/2, 3/5. Eso es un número racional, una fracción, ¿verdad? Y una fracción está formada por un numerador y un denominador, ¿cierto? Pueden haber fracciones positivas, como también pueden haber fracciones negativas. Otra forma de escribir un racional es un número mixto. Los números mixtos están formados por una parte entera y una fracción, ¿sí? Es decir, un número más grande, por decirlo así, gráficamente, y una fracción, ¿sí? Bueno, entonces estas son las dos formas en que podemos escribir un número racional. Ahora, ¿cómo identificarlo o cómo buscarlo en la recta numérica? De lo que vamos a ver a continuación. En este caso, tenemos dos números.
¿Cómo se lee el primer número? A ver, Giovanni, ¿cómo se lee ese primer número? Un entero. Menos un entero. Ajá, ¿qué más? Un sexto. Muy bien, menos un entero, un sexto. Es decir, una unidad completa más un sexto, es decir, una parte de 6. Y vemos que es negativo, entonces el número va a estar a la izquierda de nuestra recta numérica. Tenemos otro. ¿Cómo se lee ese, Melanie? 5 tercios, profe. 5 tercios, muy bien, gracias. Entonces, ambos números debemos de representarlos en la misma recta numérica. Entonces, para eso, ambos números deben de tener igual denominador. En este caso, vemos que uno tiene denominador 6 y el otro tiene denominador 3. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de convertir de tal manera que las dos fracciones tengan el mismo denominador. Para eso, voy a elegir al denominador mayor. ¿Cuál es el denominador mayor entre 6 y 3? 6, ¿verdad? Entonces quiere decir que el 5 tercios lo tengo que convertir en una fracción que tenga como denominador también el 6. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo puedo convertir ese 3 en 6 sin afectar mi fracción? Bueno, voy a utilizar el método que se llama amplificación de fracciones. Recuerden que existe la forma de simplificar una fracción, pero también se puede amplificar una fracción. ¿Cómo se amplifica una fracción? Multiplicando tanto el numerador como el denominador por cualquier número, ¿sí? En este caso, lo vamos a multiplicar por un número de tal manera que en el denominador obtengamos como resultado el 6. ¿Por qué número lo puedo multiplicar entonces? Por 2. Por 2, ¿verdad? Pero no solo el denominador, sino también el numerador, ¿verdad? Entonces 5 por 2, 10. Y 3 por 2, 6. 10 sextos, ¿verdad? Entonces 10 sextos se dice que es equivalente a 5 tercios. Porque si yo simplifico 10 sextos, voy a obtener los 5 tercios, ¿verdad? Entonces ahora ya tengo el mismo denominador. Menos un entero, un sexto, y el otro 10 sextos. Bueno, entonces ahora corresponde irnos a nuestra recta numérica. Como los denominadores son sextos, es decir, es 6, cada unidad se debe de dividir en 6 partes iguales. ¿Sí? No hacer 6 líneas, sino que en 6 partes iguales. Vemos acá que nos señala claramente 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, que cada unidad está dividida en 6 cuadritos o en 6 porciones, por decirlo así. Para verlo más grande, voy a hacerlo acá aparte. Vean. Por ejemplo, acá está el 0 y acá está el 1. Entonces, cada unidad
está dividida en 6 partes. Pues acá llevamos una parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes y la sexta. ¿Sí? Como les digo, no se trata de dibujar 6 líneas. Porque si yo dibujo 6 líneas, digo, bueno, como son sextos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero en este caso me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 partes. Entonces no se trata de dibujar 6 líneas, sino que dividir en 6 partes. Bueno, ya que vimos eso, vamos a buscar los números. Bueno, ¿dónde dijimos que iba a estar entonces el menos un entero, un sexto? Del lado izquierdo, porque es negativo. Bueno, primero buscamos la parte entera, menos 1. Bueno, aquí está el menos 1. Y ahora vamos a caminar, por decirlo así, la fracción, que en este caso es solo un sexto. Entonces acá, en la primera línea pequeña, acá va a estar ubicado el menos un entero, un sexto. Ahí, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, para identificar el siguiente, podemos hacer 2 cosas. Ubicar los 10 sextos, solo que ahora son positivos, van a estar del lado derecho. Y podemos contar 10 líneas. ¿Sí? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces acá va a estar el 10 sextos. ¿Sí? La otra forma, pues podría ser convertirlo en número mixto y buscarlo, ¿verdad? ¿Cómo lo convertimos a mixto? Dividiendo. 10 dividido 6 nos va a dar un entero. Como nos sobran 4, un entero, 4 sextos. Llegamos al 1, caminamos otras 4 líneas, queda exactamente en el mismo lugar. Cualquiera de los 2 métodos que utilicemos es correcto. No sé si alguien tiene alguna duda. No, profe. ¿Seguros? Pueden preguntar. Bueno, voy a borrar esto. Tenemos otro acá. Menos un entero, un medio y 3 cuartos. Y un entero, 3 cuartos. Perdón. Bueno, dijimos que debemos de escribir nuestra fracción de tal manera que ambos queden en el mismo denominador. Para eso buscamos siempre el denominador más grande. En este caso, entre 2 y 4 va a ser más grande el 4. Entonces, menos un entero, un medio, debo de convertir ese un medio a una fracción que tenga como denominador el 4. Para eso dijimos que íbamos a utilizar la amplificación. ¿Por qué número lo debo de multiplicar para obtener 4? Por 2. Por 2, muy bien. Y debemos tomar en cuenta que se multiplica tanto el número de arriba como el de abajo. Entonces acá nos van a quedar 2 cuartos. Entonces el menos un entero, un medio, se convirtió en menos un entero, 2 cuartos. Ya está en la misma sintonía, en el mismo denominador. Bueno, ahora los buscamos en la recta numérica. En este caso ya tengo acá la recta dividida en 4 unidades, porque es el denominador común. Y el menos un entero, 2 cuartos va a estar del lado izquierdo, porque es negativo. Busco primero
primero el -1. Y ahora cuento 2/4, es decir, 2 líneas pequeñitas. 1 y 2. Entonces acá va a estar ubicado el -1 entero, 2/4. Ahora voy con el siguiente. Un entero 3/4. Como es positivo, va a estar del lado derecho. Busco el 1 primero. Y para contar los 3/4, cuento 3 líneas pequeñitas. 1, 2, 3. Acá va a estar un entero, 3/4. ¿Sí? No sé si hay alguna duda con esta parte de identificar los números racionales en la recta numérica. Puede consultar. ¿Dudas, jóvenes? ¿No? No, profe. Muy bien. No, profe. Continuamos entonces con el siguiente tema. Ahora vemos el tema del valor absoluto de un número. El valor absoluto de un número, primero debemos de definir qué es. Bueno, el valor absoluto de un número es la distancia que existe entre el número y el 0. ¿Sí? Y se representa por medio de estas barras que tenemos acá. Si vemos acá, cuando encontramos un número encerrado en esas barras, quiere decir que debemos de obtener el valor absoluto de ese número. ¿Sí? Como les decía, el valor absoluto de ese número o de cualquier número es la distancia que hay entre ese número y el 0. En este caso el número es -15. Acá está el 0. Acá está el -15. Acá posiblemente esté el -10. Acá está el -5. Y acá está el 0. ¿Verdad? ¿Cuál es la distancia que existe entre -15 y el 0? 15. 15, ¿verdad? Entonces la distancia son 15 unidades. No positivas, no negativas. Una distancia no es ni positiva ni negativa. ¿Sí? Usted cuando camina, dice, bueno, caminé 10 cuadras, caminé 3 cuadras. Usted nunca dice caminé -3 cuadras o caminé -5 cuadras para decir una distancia, ¿verdad? Entonces, en este caso no es ni positivo ni negativo. Y una distancia no puede ser mucho menos negativa, ¿verdad? Entonces, en este caso el valor absoluto de -15 es 15. El número como tal, sin signo. Así de sencillo. ¿Sí? El número como tal, sin signo. Entonces, ¿cuál es el valor absoluto de 6? A ver. 6. 6. Así de sencillo. 6. Bueno, Sin signo. ¿Sí? Sin signo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna duda con este tema? Está muy fácil. El valor absoluto es el valor del número como tal, sin signo. Veamos entonces. En este caso, ¿cuál sería el valor absoluto de 12? A ver, yo sé. 12. 12. Muy bien. Sí, es sencillo. A ver, Melanie, ¿cuál sería el valor absoluto de -11? 11. 11. ¿Sí? Entonces, a un valor absoluto nunca debemos de colocarle signo. ¿Sí?
solo el número como tal, sin importar su signo. Bien. Continuamos entonces, dice hallar los números con un valor absoluto dado. Entonces dice hallar los números cuyo valor absoluto es menos 2. ¿Qué números tendrán como valor absoluto menos 2? ¿Quién me dice? A ver, Carlos. A ver, ¿qué número? Acá. ¿Qué número irá ahí adentro para que el valor absoluto sea menos 2? No, a ver, Alison. ¿Dónde está Alison otra vez? A ver, Samantha. 2. ¿Será 2? Bueno. ¿Qué dice Vicente? ¿Será 2? Vicente Tojín, ¿no está? Denis Lorenti. ¿Será 2? Bueno, al parecer no están. Juan José, ¿será 2? Sí, profe. Sí. ¿Qué dicen los demás? Jeremy. No sé, profe. Bueno, veamos, ¿qué dijimos? Dijimos que el valor absoluto no puede ser negativo, ¿sí? Entonces, en este caso, decimos que no existe o no hay. No existe ningún número cuyo valor absoluto sea menos 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque el valor absoluto no es negativo. El valor absoluto no lleva signo, ¿verdad? Dijimos que ¿por qué? Porque es la distancia. Y una distancia no puede ser negativa, ¿verdad? Entonces, cuando nos digan valor absoluto negativo, no existe, no hay, ¿verdad? Por favor. Bueno, continuemos. Ahora, hallar todos los números cuyo valor absoluto sea 4. ¿Cuáles serán esos, Giovanni? A ver. Melanie. ¿Qué números tendrán como valor absoluto 4? Hay 2. A ver, Fernanda. Menos 4 y 4. Menos 4 y 4, ¿verdad? Ambos tienen como valor absoluto el 4. En este caso sí hay. ¿Por qué? Porque no le están poniendo signo, ¿verdad? ¿Cuándo no existe o cuándo no hay? Cuando nos digan que un valor absoluto es negativo, ¿sí? Bueno, ¿dudas? ¿No? No, ¿Seguros? profe. ¿Seguros? Bueno, vamos a continuar entonces con las cuestiones de dudas. ¿Seguros que no tienen? ¿No? Bueno, vamos a trabajar entonces un pequeño ejercicio. Si no tienen su cuaderno ahí a la mano, necesito que vayan por su cuaderno, o si lo tienen ahí a la mano, pues fuera excelente, ¿verdad? Entonces, el ejercicio va a ser bien sencillo. Van a identificar en una recta numérica
los siguientes números. ¿Sí? Menos 2 enteros, 1/6 y 3 enteros, 2 medios, 1 medio mejor. Y el otro va a ser menos 1 entero, 2 tercios y 2 enteros, 1/6. ¿Sí? Por favor, para que puedan hacerlo ahorita. Si se termina el tiempo, necesito que vuelvan a ingresar con el mismo link. ¿Sí? Y al finalizar me van a tener que enseñar su ejercicio en... Bien, van a tener que enseñar su ejercicio en su pantalla, ¿verdad?